Hola, amantes de las series. En este video vamos a analizar los trailers y os contaremos lo que ocurrirá en el episodio 3 de la segunda temporada. Este video está preparado analizando los avances publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 2. Mientras Ate y Mercan disfrutan de sus felices vacaciones, en el jardín de la mansión la maldad de Muzane está causando problemas. Muzane está infeliz desde que Eylul llegó a la mansión y se ha vuelto más rencorosa desde que su hija Asle entró en la cárcel. Muzane estaba en el jardín cuando Demet y Semal entraron con el coche en el jardín. Muzane se enfadó al ver a Demet y le dijo: «¿Qué familia tan desvergonzada sois? Por culpa de tu hermano mi hija entró en la cárcel». Demet le dijo a Muzane: «Yo no tengo culpa, no os paséis de la raya». Semal reaccionó ante la respuesta de Demet a Muzane. Demet le dijo a Semal y a Muzane: «No apoyo a Nesir, pero Asle también intentó matar a Mercan muchas veces. Tu hija mató a mi hermano». Semal le gritó fuerte a Demet: «No podemos llorar la muerte de tu hermano, él es tan culpable como Asle». Demet no le dijo nada a Semal, solo lo miró en silencio. A veces quedarse en silencio es la mejor respuesta. Demet se alejó de allí sin decir nada. Los gritos de Semal llamándola a Demet no sirvieron de nada. Semal se dio cuenta de que había hablado sin sentido, pero el corazón de Demet se ha roto. Demet no hizo nada, solo defendió que no tenía relación con los hechos, pero Semal se comportó de forma estúpida y tomó partido. Semal pensó para sí mismo: ¿por qué dije una frase así? ¿Por qué hice esto? Por otro lado, Ate y Mercan están sentados en un café en la playa jugando al tabla. Este juego que se juega tirando dados terminó con la victoria de Ate. Ellos a veces son dos enamorados, a veces dos amigos cercanos, a veces dos rivales y a veces compañeros de juego. Para poner en ridículo al que pierde el juego, colocan la caja del juego bajo el brazo del perdedor. Ate lo hizo y además sacó una foto de Mercan así. Mercan se enfadó con esta situación y quiso irse, pero Ate se acercó a ella, la miró a los ojos, le acarició el cuerpo con la mano y después la abrazó. Había una persona que molestaba a estos dos enamorados, donde de repente se avivaba la pasión y el romanticismo. Desde lejos un hombre de malas intenciones los observaba en secreto. Por otro lado, Muzane está acorralada como un ratón porque Saya ha llegado a una información importante. Cuando Muzane entró en su habitación, vio a Saya dentro. Saya se comporta burlándose de ella. Saya le dijo a Muzane: «Parece que Ate tenía una hermana, murió a los 5 años. Cuando me trajiste a Eylul en el pasado, ella también tenía 5 años. Además, Ate y Eylul tienen compatibilidad de sangre, tanta casualidad es demasiado». Muzane está en pánico y no sabe qué decir. En ese momento se abrió la puerta de repente. Eylul trajo una caja de medicamentos y un vaso de agua para Muzane. Saya echó a Eylul y Muzane le gritó a Saya: «Vete de aquí». Muzane empezó a golpearse a sí misma diciendo: «Estoy arruinada». Pasaron unos minutos. El paseo de Ate y Mercan por la playa continúa. Pero Mercan está un poco enfadada porque perdió el juego. Mercan le dijo a Ate: «Creo que de ahora en adelante tenemos que decidir qué significa el ganador de los juegos que jugamos». Ate sonrió a Mercan y le dijo: «Yo he perdido ante tu encanto, te he dado mi vida, tú has perdido un juego, ¿qué más da?». Estas frases significativas le gustaron a Mercan. Cuando Mercan se abrazó a Ate, no pudo sujetar el último globo que le quedaba en la mano y el globo voló. Ate y Mercan pidieron un deseo al globo que volaba. Después se preguntaron el uno al otro qué deseo pidieron. Los dos se miraron a los ojos y al mismo tiempo dijeron: «Envejecer juntos». Mercan, por su espíritu infantil, corrió inmediatamente lejos de Ate y le dijo: «Atrápame». Corrieron unos minutos, se abrazaron, se acurrucaron y pasaron un rato divertido.
Se cansaron, se tumbaron en la arena y sacaron muchas fotos de recuerdos. Ate se acercó a Mercan y empezó a darle románticos besos. No había nadie alrededor. Quizá era una oportunidad para Ate. En la mansión se viven minutos llenos de eventos de nuevo. Eylul está llevando la basura acumulada al contenedor de fuera porque trabaja como sirvienta por su propia voluntad en la mansión. Pero de repente paró un coche. La persona que está dentro del coche es Oran, el que la acosaba. Como Oran es un hombre, Eylul no pudo con él, pero de repente apareció un hombre. Este hombre golpeó fuerte a Oran con puñetazos. Eylul tuvo que intervenir. Este hombre es Azar, el enemigo de Ate. Azar le dijo a Eylul: ¿Estás bien, señora? Yo vivo en la mansión de al lado, este barrio es responsabilidad mía. Eylul le dijo a Azar: ¿Tú eres señora? ¿Qué pasa? Eylul no acepta que le digan señora, es más fuerte. Azar sorprendido le dijo a Eylul: podrías haber dado las gracias. ¿Qué eres tú de Ate y cómo es Ate? Eylul le dijo a Azar: nadie hace algo sin motivo y yo trabajo en la mansión de Ate. Por cierto, si este barrio es responsabilidad tuya, tú deberías saber cómo es Ate. Eylul tiene una imagen de mujer que se comporta como un hombre, es dura y quizá tenga que serlo. Pero Eylul también tiene la fuerza para defenderse muy bien. Mientras Eylul se alejaba de allí, Azar la mira con una sonrisa de hombre impresionado. Sí, a Azar le gustó la dureza de Eylul y sintió interés por ella. Azar es un hueso duro para Eylul. Llegó la noche. Ate había hecho decorar la casa donde se quedaban y había preparado una mesa de comida lujosa. Esta noche hay romanticismo y pasión para los dos. Mercan le gustó mucho el ambiente. Antes de pasar a cenar, los dos empezaron a bailar de forma apasionada con una música romántica. Después Ate sacó un velo de novia de una caja y se lo puso sobre la cabeza a Mercan. Ate luego le besó el velo de novia y la frente a Mercan. Ate le dijo a Mercan: nuestra noche de boda se quedó a medias, pero te había prometido que nada nuestro se quedaría a medias. Después Ate y Mercan se sentaron en la mesa de la cena. Mercan le dijo a Ate: hoy me has hecho muy feliz, yo también te haré feliz. Ate le dijo a Mercan: tú me has hecho muy feliz al meterme en tu corazón. En esos minutos, dentro de un coche cerca de la casa hay un hombre armado, su objetivo es matar. Le llegó una llamada, le dijeron que no se hiciera nada sin aviso. Pero piensa que la venganza no debe esperarse y debe tomarse inmediatamente. Ate y Mercan, ajenos a todo, siguen divirtiéndose. Los dos hacen sus noches más divertidas jugando a juegos locales después de la cena. Después de jugar y bailar durante minutos, los dos se sentaron y empezaron a comer fruta. Ate le dijo a Mercan: la agente inmobiliaria Merve pensó muy bien, decoró todo bien, quizá volvamos aquí. Mercan le dijo a Ate: creo que no debemos volver aquí. Ate sonriendo le dijo a Mercan: sin embargo te había gustado este lugar, querías volver. Ate abre el tema de Merve para enfadar a Mercan y lo consiguió. Mercan no pudo soportar más que Ate alabara a Merve y empezó a lanzarle frutas del plato de fruta. Ate hizo algunos movimientos, se acercó a Mercan y la sujetó fuerte. Mercan le dijo a Ate: sal fuera rápido. Ate le dijo a Mercan: yo te esperaría hasta la mañana. Cuando Ate miró con deseo a Mercan, Mercan le dijo: no miras con tanto deseo a las mujeres guapas, ¿verdad? Ate le dijo a Mercan: he caído en un jardín del paraíso, ninguna mujer me importa. Dicen que cuando una persona ama siente celos, venga, confiesa, me tienes celos. Al final Mercan le dijo a Ate: sí, te tengo celos, tú eres mío, eres mi marido. Mientras Mercan continuaba con la frase a otras mujeres, Ate de repente besó fuerte los labios de Mercan.
Ate le dijo a Mercan: sí, yo soy tuyo, tú eres mía, solo mía. Después Mercan se tumbó boca arriba en la cama y se entregó a los besos de Ate. Una noche llena de deseo los espera. ¿Qué iba a hacer el hombre que esperaba en emboscada fuera? La continuación en la parte 3.